6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Estrenamos semana, estrenamos mes y muchos decimos adiós a la Semana Santa. Muchos, no todos, porque todavía para 7 comunidades autónomas hoy es día festivo, este lunes de Pascua. Termina la Semana Santa y se acaban las lluvias, al menos esas lluvias abundantes, persistentes y generalizadas. Todavía hoy el día va a empezar con cielos cubiertos, con algunas precipitaciones en el oeste y centro peninsular, pero en la tarde deberían ir cesando y abrirse los claros. Mañana Nelson será ya historia, pero llegará un nuevo frente atlántico con más lluvias para Galicia. Las temperaturas empezarán a subir a partir de mañana y bueno, ya el viernes se notará un ambiente mucho más primaveral. Hoy en Barcelona 19 grados de máxima, en Bilbao 20. En La Coruña esperamos para hoy 20 grados de máxima, en Madrid 13 y en Valencia otros 20 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, varias cosas importantes. En primer lugar, mercados financieros. Hoy no hay negociación en las bolsas europeas y no hay negociación en la renta variable española, que celebra Día de Pascua. Aún así, es momento para hacer balance, porque el año está siendo muy bueno para los mercados de equity. El IBEX encadena 4 semanas al alza. El rally de primavera deja una ganancia del 10,3% solo en marzo y hay algunos valores que lo están haciendo muy bien. Hay 11 del IBEX 35 que están en máximos y del Eurostock 50. El mejor sin duda es el BBVA con una subida anual del 20%. Veremos cómo reacciona hoy el resultado electoral en Turquía, donde Erdogan pierde el poder tras 20 años de gobierno. Importante, el Euribor sube en marzo al 3,71%, pero ojo porque el saldo vivo hipotecario sigue cuesta abajo. El volumen para la compra de viviendas con intereses, que generan intereses, cae en 1.700 millones de euros. 493.000 millones es el saldo a final del mes de marzo y es el más bajo desde el año 2006. Así que muy importante ver los préstamos que tenemos los españoles pedidos, solicitados para la compra de hipotecas. E importante, hay otro elemento que nos llama la atención, es la negociación en la renta variable española. Se anima en el mes de marzo. En el conjunto del mes de marzo ronda los 29.500 millones de euros. Es la cifra más alta desde marzo del año 2023, cuando se superaron los 37.000 millones de euros. El rally del sector bancario y de otros valores que han alcanzado niveles récord ha hecho que las acciones valgan más y se incremente, por lo tanto, el importe de contratación. Pero el número de acciones el último mes se ha negociado cerca de 6.800 millones. Es inferior al mes anterior y está muy por debajo de los 10.000 millones de marzo del año 2023. Así que cuidado, les vamos a preguntar a los expertos esto qué significa y qué es lo que indica. Más allá de los mercados financieros, vamos a vigilar hoy muy de cerca a Turquía, el efecto que pueda tener la derrota de Erdogan en las urnas, en la lira y también en las empresas que tengan intereses en Turquía. E importante, Hacienda, esta semana comienza el periodo para hacer la declaración de la renta correspondiente al IRPF del año 2023. Y mientras, el Tribunal Supremo vuelve a poner coto a los excesos de la agencia tributaria en sus inspecciones a los contribuyentes. El alto tribunal pone coto a una de las conductas más lesivas para los derechos de los investigados. Se trata de las maniobras para dilatar las inspecciones tributarias a través de los tribunales económico-administrativos dependientes del Ministerio. Los magistrados establecen que los plazos deben contabilizarse desde que el organismo encargado del caso ha recibido el expediente, con lo cual se deberían evitar las dilaciones indebidas que denuncian sufrir muchos contribuyentes. Lo vamos a comentar. Esto y un nombre propio es Daniel Kahneman, un icono de la economía. Fue ganador del premio Nobel. Escribió Pensar rápido, pensar despacio en el año 2011, una auténtica obra maestra que revolucionó la economía. Pues bien, ha fallecido estos días a los 90 años de edad.
Kahneman estudió la mente humana distinguiendo entre el sistema intuitivo de pensamiento rápido y el sistema deliberativo de pensamiento lento. Sus percepciones sobre los sesgos cognitivos, la teoría de la perspectiva y las complejidades del juicio humano desafiaron las teorías económicas convencionales que durante mucho tiempo asumieron que los humanos eran agentes perfectamente racionales. Así que habló de los sesgos, habló de las finanzas conductuales e imprimió la parte emocional a la invasión. Lo vamos a comentar esto y mucho más. Esto es Radio Intereconomía, es lunes y arrancamos ya con los titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Y arrancamos con impuestos. El IVA del gas sube el 21% a partir de hoy. Deja de ser reducido, pasa del 10 al 21%, tal y como estaba antes del estallido de la guerra en Ucrania. Por el contrario, la tarifa de último recurso de gas natural individual bajará a partir de hoy un 3,05% de media. Los impuestos a la electricidad también suben este lunes. En concreto, el impuesto especial, que pasa del 2,5% al 3,8%, y el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, que aumenta del 3,5% al 5,25%. La buena noticia es que el precio de la luz será negativo hoy durante algunas horas del día por primera vez en la historia. Eso será entre las 2 y las 5 de la tarde. De media, la electricidad marcará un precio medio de menos de 3 euros durante la jornada de hoy, gracias al viento y a la lluvia provocados por la borrasca Nelson. Las bolsas europeas permanecerán cerradas hoy por festivo. Y lo hacen después de cerrar un trimestre de subidas, en el que el IBEX 35 ha ganado un 9,6% tras dispararse casi un 11% en marzo y conquistar los 11.000 puntos. Gonzalo Lardíez es gestor de renta variable europea de Ambank. Lo ha dejado todo en el trimestre para este último mes de marzo, porque realmente los 2 primeros meses el comportamiento fue bastante plano, pero especialmente de la mano de los bancos por un lado y de esos valores que tienen un peso importante en el índice, como es el caso de Inditex, pues las revalorizaciones han sido importantes en el último mes. Sí que habrá sesión hoy en Wall Street, que va a cotizar el dato PCE deflactor, que conocíamos el viernes, subida en febrero al 2,5%, mientras algunos miembros de la Fed, como el gobernador Christopher Waller, dicen que no hay prisa por bajar los tipos de interés. En ausencia de un deterioro inesperado y material de la economía real, voy a necesitar ver al menos un par de meses de mejores datos de inflación antes de tener suficiente confianza en que comenzar a recortar tipos mantendrá la economía en el camino hacia una inflación del 2%. Allí en Estados Unidos, los futuros vienen hoy con ganancias de casi el 4%. En Asia, el Nikkei de Tokio arranca la semana con una caída del 1%. Cae hasta los 39.917 puntos después de que esta madrugada se haya conocido que la confianza empresarial en Japón bajó en el primer trimestre del año. Lo que mejora es la industria manufacturera china, que crece en marzo por quinto mes consecutivo, lo que está haciendo que la bolsa de Shanghái cotice con una subida del 1%. En cuanto a referencias, hoy se publica en Estados Unidos el dato final de PMI manufacturero del mes de marzo. También vamos a conocer este lunes el ISM manufacturero, y a lo largo de esta semana de Estados Unidos nos van a llegar referencias como el PMI compuesto, los pedidos de fábrica o el informe oficial de empleo, que se publica el viernes. En Europa vamos a conocer estos días dato de IPC en la eurozona y en Alemania, ventas minoristas y dato de paro en Europa y también en España, donde mañana martes tendremos el desempleo y la afiliación del mes de marzo. En clave empresarial estaremos pendientes de las juntas de accionistas que van a celebrar esta semana compañías como Naturgy. También van a celebrar sus juntas otras como ENCE, Renta 4 y Unicaja, en la que va a nombrar como nuevo presidente al ex consejero delegado de Bankia, José Sevilla. Además, esta semana reparten dividendo CaixaBank y Eurofoods. Y el Tesoro Público estrena este jueves las subastas de deuda del mes de abril. Mes en el que va a llevar a cabo un total de 4 subastas, con ya casi un 35% de toda la financiación a medio y largo plazo prevista para 2024 captada, el equivalente a unos 60.200 millones de euros. El jueves, el organismo va a colocar bonos a 5 años, obligaciones a 10 y 15 años y otras a 15 años indexadas a la inflación. La Dirección General de Tráfico cierra hoy la operación especial de Semana Santa en las carreteras, donde se esperan casi 10 millones de desplazamientos desde el pasado viernes 22 hasta la medianoche de este lunes, festivo en varias comunidades como Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria, Navarra, La Rioja y el País Vasco. En el resto, hoy es día de vuelta al trabajo tras unas vacaciones marcadas por el mal tiempo, a pesar de lo cual el sector turístico espera haber cerrado con buenos números, como nos contaba aquí en estos micrófonos la secretaria general de Hosbeck, Maite García. Estos días y muy pendientes del cielo,
La verdad es que los datos iban con muy buen ritmo de reservas las últimas semanas, pero a partir de la semana pasada las cosas se estancó un poquito. Ahora mismo estamos en una previsión de un 75% de ocupación media en la Comunidad Valenciana. En el exterior, la oposición derrota al partido Erdogan en las elecciones municipales de Turquía. El Partido Republicano del Pueblo, el principal partido opositor al Partido de la Justicia y del Desarrollo de Erdogan, ha ganado esos comicios y ha mantenido así las 3 grandes ciudades del país, Estambul, Ankara e Izmir. Reaccionaba así el presidente turco. Independientemente de los resultados, el ganador de estas elecciones reside en nuestra democracia, nuestra voluntad nacional. Se trata de 85 millones de personas, independientemente de sus opiniones políticas. Volveremos al camino del éxito a partir de aquí. Siempre lo hemos logrado. Y en Estados Unidos, Joe Biden visitará Baltimore esta semana. El presidente estadounidense visitará la zona afectada por el derrumbe del puente tras anunciar que el gobierno correrá con los gastos de su reconstrucción. Es mi intención que el gobierno federal pague el costo total de la reconstrucción de ese puente, decía Biden tras conocerse la noticia la semana pasada. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Para este lunes 1 de marzo es probable que la península y Baleares sigan afectadas por las bajas presiones con paso de frentes atlánticos, cielos nubosos o cubiertos. Precipitaciones casi generalizadas, menos probables en Levante, Murcia y Baleares. Aunque menos intensas que en días anteriores, se esperan algo más abundantes en la vertiente atlántica y Pirineos, especialmente oeste de Galicia y del sistema central. Pueden ser en forma de nieve en montañas de la mitad norte y en las sierras del sureste, sin descartar zonas llanas aledañas. En Canarias, intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones en las islas montañosas. Las temperaturas, sin presentar una tendencia clara, no sufrirán grandes cambios, salvo descenso en los archipiélagos. Heladas débiles en montaña de la mitad norte y del sudeste, más intensas en Pirineos. En el escenario más probable, soplará viento intenso de componente oeste, sin descartar componente sur, con intervalos o rachas fuertes en los litorales mediterráneo y noreste y montaña del tercio oriental, sin descartar también el Atlántico andaluz y montaña del norte. En Canarias soplará viento flojo de componentes oeste y norte. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial. Cobro Ágil trabaja a éxito. Cobramos cuando usted cobra. No espere más. Consulte su caso sin compromiso en cobroagil.com o llamando al 91 543 7075 y no renuncie a recuperar lo que es suyo. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionansui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionansui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias.
7:15, miramos a los mercados financieros. Mireia Calderón, buenos días. Muy buenos días. Ángel Lozano, muy buenos días. Muy buenos días. Y Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Susana. Asia, ahí sí que hay movimiento, ¿no? Ahí tenemos movimientos y una sesión con bastantes referencias. En definitiva, tenemos mayoría de ganancias, avances que son moderados en el caso del Straits Times de Singapur o el Sensex de Bombay, avanzando ambos plazas un 0,6%. Tenemos también números verdes en las bolsas chinas, subiendo prácticamente un punto porcentual el Hansen de Hong Kong. En esa línea se muestra el índice de Shanghai, de nuevo las ganancias moderadas en Seúl, y tenemos cotizando en negativo el Nikkei de Tokio, que está perdiendo un 1,13%, ha perdido esta madrugada los 40.000 puntos. En Estados Unidos, los futuros, Mireia, vienen hoy ¿de qué color? Vienen en positivo, en verde. El Nasdaq 100 avanza un 0,61%, un 0,34% arriba el S&P 500 y el Dow Jones se anota un 0,36%. ¿Hay negociación hoy en Wall Street? Hoy sí hay negociación en Wall Street y aquí los inversores van a estar pendientes en este inicio de semana en la publicación del PMI del ISM manufacturero de marzo. Mantendrán el foco también en las diversas publicaciones relativas al mercado laboral de Estados Unidos. El martes, mañana, destacará esa publicación de la encuesta JOLTS y los pedidos de fábrica en febrero, un informe de las vacantes ofertadas que vendrá acompañado el miércoles por esa publicación de la encuesta de empleo ADP, y la semana va a terminar con un informe mensual de empleo que se espera que muestre un gran dinamismo de la contratación y una caída de esa tasa de desempleo. Muy bien. En Europa no hay negociación hoy. No hay negociación y tampoco estamos viendo ningún movimiento en los futuros. Muy bien. ¿Referencias para esta semana? Lo más importante, ¿dónde lo tienes? Pues mañana martes vamos a conocer el PMI del sector manufacturero en la eurozona, muy pendientes, porque este sector es el que peor evolución está teniendo en los últimos meses. El miércoles IPC de marzo también en la zona euro. Además se publica la tasa de desempleo ese día. El jueves PMIs compuestos de las principales economías de la zona euro y conoceremos además la evolución de los precios de producción. Y por último, el viernes tendremos los pedidos de fábrica en Alemania, la producción industrial en Francia y en España y las ventas minoristas de la eurozona. Vamos con Asia. ¿Qué se está cotizando ahora mismo? ¿Qué dicen los indicadores? Pues es una sesión, como decíamos, con bastantes referencias, datos PMI en algunas de las principales economías de este continente. Si ir más lejos, en China, la actividad manufacturera se expande a su nivel, a su ritmo más alto en los últimos 13 meses. Deja una lectura en el mes de marzo de 50,8. Veníamos de una contracción de la industria manufacturera en China. Había dejado una lectura de 49,1. Incluso el mercado esperaba que todavía la lectura quedara por debajo de esos 50 puntos que separan la expansión de la contracción. También hemos conocido la encuesta Tanka, en la que mide la confianza de los fabricantes en Japón en el primer trimestre, y ha mostrado que el optimismo empresarial cae por primera vez en un año. También conocíamos el PMI manufacturero en Japón. Aquí sí que siguen de capa caída la actividad de las fábricas. En la segunda economía asiática se situó en 48,2 puntos en el mes de marzo. Es una clara mejora respecto al mes anterior, pero claramente todavía bastante lejos de, como decimos, esos 50 puntos que marcan la expansión. Es una jornada en la que, por cierto, antes hemos dicho el Hansen de Hong Kong hoy está cerrado por festivo. En Hong Kong también celebran el lunes de Pascua o el Qingming Festival en honor a los fallecidos. Es una jornada en la que también ha hablado el ministro de Finanzas japonés, Shunichi Suzuki, que ha dicho que hay algunos movimientos especulativos en el mercado de divisas que no reflejan, dice, los fundamentos económicos. Es decir, vuelve a repetir esa advertencia contra las caídas excesivas del yen. Dice que vamos a observar los acontecimientos del mercado con un fuerte sentido de urgencia y que vamos a responder apropiadamente contra movimientos especulativos sin descartar ninguna opción. Congo, analista de ANZ, dice que el yen a estos niveles es muy incómodo para los funcionarios japoneses, que el obstáculo es bastante alto y que el BOJ está solo, pero también recuerda que una intervención del mercado de la moneda japonesa sería inútil. Es una sesión en la que hoy, viendo en tiempo real el par dólar-yen, lo que vemos es que está también claramente por encima de las 151 unidades, 151,39. Es decir, es una jornada en la que, dentro de lo que cabe, bastante estabilidad. Y, por cierto, hay que hablar de empresas, hay que hablar de la tecnológica Rakuten, que sube más de un 3,5% después de anunciar que está considerando reorganizar su negocio fintech. Dicen que van a anunciar de inmediato cualquier asunto que requiera divulgación si surgiera en un comunicado oficial. No es la que más sube dentro del Nikkei de Tokio, que
que como decimos es el único índice que cotiza hasta ahora en negativo. Es una sesión en la que, por cierto, en Corea del Sur hemos conocido el superávit comercial que ha vuelto en el mes de marzo al superávit, si lo comparamos con la balanza comercial de marzo de 2023, pero ha sido un dato peor de lo esperado, 4.750 millones de dólares. Dentro de Tokio lo que más sube es Citizen Holding, un 5,8%, Resonac Holding, en este caso, junto a la compañía de industria pesada Kawasaki Heavy Industries, liderando las caídas, son cercanas al 6%. Por cierto que Samsung también ha dicho que va a redefinir, en este caso, su asistente de voz Bixby, con una actualización de inteligencia artificial que está subiendo sin demasiado impacto, apenas un cuarto de punto porcentual. Muy bien, hazme el balance de la última sesión y de la última semana del trimestre pasado. Pues el índice de precios de los gastos de consumo personal que se publicó el viernes durante el cierre del mercado por el Viernes Santo mostró que esa inflación aumentó un 2,8% en febrero, lo que está en línea con las expectativas. El indicador de inflación que sigue de cerca la Reserva Federal también subió un 0,3% respecto al mes anterior, y sobre ello hablaba Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable Europa en Adbank. Poco a poco van pasando los trimestres, los tipos siguen allí y podría haber cierto deterioro, pero insisto en que el deterioro sería más desde un punto de vista puntual. Yo creo que la fortaleza va a seguir y los datos de inflación, pues la tendencia en torno al 3 y pico, pues una décima arriba, una décima abajo, pues ya sería un tema anecdótico. Realmente se ha controlado la inflación y realmente a partir de estos niveles pues ya cuesta bastante a la baja, porque es una economía pues prácticamente con pleno empleo y realmente pues la inflación se corresponde a esos entornos de actividad positiva. Los principales promedios vienen de un primer trimestre ganador. El S&P 500 saltó un 10,2% en su mejor tramo trimestral desde 2019. El Dow Jones sumó un 5,6% en su mejor trimestre desde 2021 y el Nasdaq subió un 9,1%. Además, los mercados también cerraron marzo con ganancias, su quinto mes positivo consecutivo, con el S&P y el Dow Jones subiendo un 3,1% y un 2,1% respectivamente, y el Nasdaq con avances del 1,8% en el mes. Jorge del Canto es de Caser Asesores Financieros en Canarias. Hemos visto un ligero recorte en los últimos días de la semana pasada, pero vamos, nada que comprometa en absoluto la fuerte tendencia alcista y el arranque tan fabuloso que llevamos en este comienzo de año. Y ahora, como hemos dicho, pues Wall Street está preparando esa semana ocupada de datos económicos que comienza hoy mismo. Bueno, nosotros nos preparamos para el arranque del mes en Europa, que será mañana, no en el día de hoy el lunes de Pascua. Antes de ir con Europa, ¿algún valor, alguna cosita más, Mediella? Pues nos vamos a quedar con Walmart, que completó recientemente su primera división de acciones en décadas, y Chipotle, que está planeando que la primera división de acciones en sus 30 años de historia se complete en junio. Además, AT&T está investigando un incidente que provocó que millones de datos de clientes se publicaran en la web oscura. La revisión preliminar de la compañía encontró que esos datos contenían información de 7,6 millones de cuentas corrientes. Así que a ver cómo le afecta esta noticia a la compañía. Bueno, vamos a mirar a Europa para ver qué es lo que tenemos por delante, cuáles van a ser las claves y para hacer balance. Pero el balance es muy positivo, así lo ha contado aquí en estos micrófonos Araceli de Frutos Casado. Tenemos muy buen inicio de año. Este marzo no solamente para el IBEX ha sido bueno, sino también para el Eurostock, que ha tenido en torno a un 3% de subida también para este año, con lo cual, pues vemos que es bastante positivo este inicio de año. Tenemos que tomarlo con cautela de todas maneras. Lo que estamos viendo es que, estos riesgos geopolíticos, ¿no? Que parece que hay en el ambiente no se está poniendo en precio. Vemos que, que sigue el apetito por el riesgo. Vemos que las valoraciones de compañías siguen siendo atractivas para los inversores. Vamos a hacer balance semanal primero y luego mensual del mercado español y del mercado europeo. Empezamos por la semana pasada. ¿Cómo fue? Pues fue una semana alcista. Hicimos un pequeño parón el pasado jueves, que fue el último día de negociación. El IBEX cedía un 0,33% hasta 11.074 puntos, pero es que venía de encadenar 7 jornadas consecutivas de avances en las que había ganado un 4,86%. Sigue en máximos desde 2017 y en el mes de marzo registra un alza del 10,7%, un avance que supera el 9%
desde principios de año. Entre los valores que mejor lo hicieron la pasada semana tenemos a IAG y Mapfre, que ganaron más de un 8%. Por detrás, Grifols, que subió un 5,36%, y SACIR y Unicaja, que también ganaron más de un 5%. Tan solo tuvimos 5 valores que se movieron en negativo la pasada semana en el conjunto de las 4 sesiones. ACS bajó un 4%, perdió en la última jornada, en la del jueves, un 3%, tras conocerse que había perdido uno de los mayores contratos de su mayor autopista en Texas, que estaban en renegociaciones. Celnex en el conjunto de la semana perdió un 2%, y por detrás Redella, que se dejó un punto porcentual. En las otras plazas europeas vimos un cierre muy plano en la jornada del pasado viernes. Sí que destacó Casino. Los títulos de la compañía francesa llegaron a hundirse hasta un 50% como consecuencia de la reestructuración de la deuda adoptada para sanear las cuentas del grupo minorista. En el extremo opuesto destacó la revalorización superior al 10% con la que el mercado premió a la cadena de prendas y calzado deportivo JD Sport, tras reiterar sus previsiones de negocio para el conjunto del año. Y si nos fijamos en el ranking del IBEX 35, en el mes de marzo tenemos otra vez a los bancos. Es un suma y sigue encabezando las ganancias. En marzo el Sabadell ha ganado un 21,5%, Unicaja ha subido un 21,4%, BBVA un 20%, por detrás IAG y Mapfre, que ganan más de un 19,5%, Santander arriba en marzo un 17,6%, Bankinter un 17,4% y CaixaBank un 17%. Entre los valores que han cerrado en negativo en marzo, en realidad tenemos solo 3. Solaria, que pierde un 8,3% y que además ya saben que encabeza el ranking por descensos desde principios de año. En solo 3 meses ha bajado un 45%. Naturgy en el mes de marzo bajó un 8%, pierde un 25,5% en el conjunto del año, y Celnex perdió un 1,5%. Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea de Amban, nos habla de las tendencias que van a caracterizar al mercado en las próximas semanas. Quizás empezamos a ver cierto agotamiento en dinámicas que han funcionado bien en los últimos trimestres, todo aquello relacionado con tecnología, inteligencia artificial, incluso bancos, y quizás sectores que han tenido un entorno algo más complicado y que las valoraciones son atractivas, podríamos empezar a ver cierta rotación, buscando los inversores pues algo más de potencial de cara a próximos trimestres. Importante vigilar las empresas que abonan dividendo. Las empresas cotizadas españolas han disparado el pago de dividendos un 42% en los 2 primeros meses de 2024, hasta superar los 3.300 millones de euros. La cifra seguirá aumentando durante esta primavera, cuando las empresas prevén repartir 13.800 millones de euros. Eurofoods repartirá 33 millones de euros el 2 de abril, mañana. Después llegan los 2 dividendos más cuantiosos de la temporada. CaixaBank pagará 0,39 euros por título el 3 de abril y BBVA 0,39 euros el próximo 10 de abril. Importante cómo mover las carteras de cara al segundo trimestre de este año. La visión es de Araceli de Frutos. La cartera tiene que ser un mix y tiene que estar equilibrada, ¿no? Una parte dentro del sector cíclico, como pueden ser recursos básicos o energía. Vemos que el petróleo sigue en su senda alcista, ¿no? En torno a 85, 86 dólares, y ahí vemos que va a seguir. Recursos básicos como, por ejemplo, el oro, que es la subida de precios, yo creo que sí que pone en precio, ¿no? A redundancia, o en valor, ese riesgo geopolítico, y por eso sí que está subiendo el oro como refugio, ¿no? Como valor refugio. Son las 7:28, esto es Radio Intereconomía. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas.
pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. La luz registrará este lunes un precio negativo por primera vez en la historia. Durante 3 horas, entre las 2 y las 5 de la tarde, el precio del megavatio hora en el mercado mayorista será de menos 0,01 euros. CEPIME avisa de que el deterioro de la productividad de las pymes españolas empieza a cronificar. La patronal de la pequeña y la mediana empresa denuncia también el aumento de los costes laborales con un repunte de más del 5%. Este miércoles arranca la campaña de la renta que se extenderá hasta el 1 de julio. Entre las novedades de este año destacan la reducción de la tributación para las rentas bajas del trabajo y la subida para las rentas altas del capital. Hacienda devuelve 300 millones de euros por sociedades tras la sentencia del Constitucional contra las medidas de Cristóbal Montoro. El tribunal declara inconstitucional algunas medidas del Real Decreto Ley aprobado en 2016 por el gobierno de Rajoy para aumentar la recaudación a través de este tributo. El Partido Socialista anima a las autonomías a aplicar el índice de precios de alquiler porque asegura que se basa en criterios científicos. De momento solo una comunidad, Cataluña, ha declarado zonas residenciales tensionadas. Y este mes todavía se pueden reclamar los gastos asociados a la firma de una hipoteca como el registro, la gestoría, la tasación y la notaría. La cantidad media que están recuperando los consumidores, según datos de Asufin, asciende a unos 1.500 euros. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-603 o entra en legalitas.com. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Por qué renunciar a vivir en Puerta de Hierro? 10 chalets con máximo confort, mínimo consumo y cero gasto en tus facturas. Una casa desenchufada de la red eléctrica, gracias a tus energías renovables y a tu almacenamiento con batería de sodio. 100% personalizable a tu medida, incluso con el diseño de interiores incluido. Una casa gastro donde disfrutar además de tus espacios gourmet de la mano de Osborne. 450 metros construidos y hasta 500 de parcela privada. Residencial puertadespaña.es o en el 655 33 89 82. Tus sueños con Grupo Index. Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. El primer análisis de la mañana. Con Eduardo Bolinches, que es analista de Invertia, el diario económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana, ¿cómo estamos? Fenomenal. Oye, hoy un poco de parón porque no hay negociación en la renta variable española ni tampoco en las plazas del viejo continente. Celebramos el lunes de Pascua. Sin embargo, el rally de primavera ha dejado una ganancia del 10,73% en marzo. El IBEX 35 partirá mañana por encima de los 11.000 puntos.
¿Tú crees que este es un nivel importante, que lo va a mantener, que hay fortaleza, hay apetito y hay ganas? Bueno, quizás empecemos este segundo trimestre con algunas dudas. Es que la subida es bastante importante, bastante similar a la que tuvimos el pasado mes de noviembre. Entonces nos anotábamos un 11,54. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que más o menos hemos hecho el mismo desarrollo. En medio, 3 meses que han pasado sin pena ni gloria, y por lo tanto, por extensión de subida, podríamos estar viendo ahora, y además con la excusa de haber conseguido esos 11.000, ese triple cero nivel psicológico, pues algún tipo de pausa en el camino. Pero sin lugar a dudas, estaba revisando los 35 valores que componen el selectivo español y más de la mitad están muy fuertes en tendencia, y entonces yo creo que en un intento de contestarte, lo peor que puede pasar es que esta semana echemos el ancla, nos quedemos lateralizados, pero la tendencia de fondo sigue y muy fuerte. Y además, no nos olvidemos que también tenemos los mercados estadounidenses, que hoy sí que abren y también andan muy fuertes, con lo cual vamos a tener ahí un aliciente positivo que nos va a sacar de dudas de esa lateralidad en principio que podríamos tener. Yo creo que lo pongo en duda también, cierta lateralidad, pero es el peor escenario, o sea, no corrección, eso sí que es bueno. Hay una cosa que me preocupa, que es el volumen de acciones negociadas en el último mes, 6.800 millones, inferior a las negociadas, el número de acciones negociados el mes anterior, y muy inferior al número de acciones negociadas en marzo de 2023. ¿Qué significa esto? ¿Qué indica que cada vez haya menos acciones negociadas en el parque de la Bolsa de Madrid? Bueno, siempre te digo lo mismo, Susana. Hay plataformas alternativas de contratación. Esto no funciona como en los años 90, donde la Bolsa de Madrid acaparaba el 100% de la contratación. Ahora tienes mercados electrónicos, Spectrum, etcétera, etcétera, y se deriva muchísima operativa. Ten en cuenta que el 70% de la contratación es algorítmica. La hacen las máquinas, no la hacen los humanos, y utilizan otro tipo de plataformas. Ya no se utiliza la Bolsa de Madrid, y por lo tanto los volúmenes ya no son los de antaño. Aquí lo que hay que comparar es el volumen, por ejemplo, del mes de noviembre del año pasado, que te estaba comentando que subió en 11,54, estamos hablando de 3,1 millones, frente a este mes de marzo recién terminado de 3,5. Por lo tanto, el volumen es fuerte y acorde a la subida de ese 11 y pico que tuvimos entonces, y ahora con ese 10,73. Por lo tanto, no me preocupa, porque hay volumen. Otra cosa, como digo, es el sangrado continuo de volumen a la baja que venimos sufriendo en lo que es pues el mercado de antaño, la plataforma por excelencia, que es bolsas y mercados. Del mercado español hay unos cuantos valores que están en zona de récords, 11 en total, del Eurostock 50 el mejor en lo que va de trimestre, BBVA con una subida del 20%, pero le siguen otros bancos, ING, BNP Paribas, por ejemplo, un 18% arriba. ¿Seguimos confiando en los bancos? ¿Hay margen de subida? Hay margen, vamos a ver cómo te lo cuento, que no van a caer. Así como te digo que también, por ejemplo, el IBEX 35 como peor escenario para esta semana lo veo lateralizado, pero con sesgo de subir por contagio de Wall Street, yo creo que al sectorial bancario le pasa exactamente lo mismo. Y no nos olvidemos que la banca es el IBEX, ¿no? Efectivamente el BBVA está espectacular, pero fíjate que CaixaBank, que deflactó el dividendo, uno de los más elevados de la bolsa, 9 y pico %, y tiene una estructura alcista súper sana. Podemos decir lo mismo de Santander, lo mismo de Unicaja, por ejemplo, también. Unicaja es espectacular, es el banco pequeñito del IBEX 35 y ahí está, calladito, se ha hecho con la unidad de euro y está en 1,14 ya, 1,147 el cierre del jueves de la semana pasada, último cambio, ¿no? Es decir, el sectorial bancario español está muy fuerte
el europeo también, y por lo tanto en un entorno en el que por fin, es que no nos olvidemos, es que venimos de 8 años con tipos de interés negativo y de 11 años con tipos de interés por debajo del 1%. Esto ha sido un auténtico viacrucis para el sectorial bancario, que no tenía más que rascar de comisiones para ganar dinero. Esto ahora es el paraíso, ¿no? Entonces, bueno, la medida que el Euribor continúa alto, hemos visto cómo ha vuelto a repuntar en el mes de marzo y va a continuar en la parte alta. No digo subiendo, pero va a continuar con ligerísimo goteo a la baja. Es decir, que tenemos tipos Euribor al 3% para rato. Bueno, pues esto es bueno para el sector bancario, por eso se mantienen esos ingresos, esas ganancias y estas cotizaciones claramente ascendentes. Es que no hay ningún banco que esté pinchando, vamos. Oye, me interesa también Bitcoin y también el oro. Dos auténticos ganadores a lo largo de este arranque de curso. También Ethereum, que está en estos últimos días totalmente disparado. ¿Cómo ves los activos digitales y cómo ves un activo tan tradicional como el oro? ¿Va a seguir dándonos alegrías en las próximas semanas? Sin duda, yo creo que estamos en el año del oro. Te lo dije el año 2023, tampoco fue escandaloso, pero bueno, ahí está, en máximos históricos. Hemos iniciado la semana también con nuevos máximos. Tiene mucho que dar todavía. Yo creo que este último tramo, este comienzo de marzo, que se movió de los 2.044 a los 2.200, se va a desarrollar ahora un movimiento muy similar, es decir, que nos vemos inmediatamente en la zona de los 2.350, es decir, que tenemos oro para rato y va a ser un año espléndido para el oro. Solo falta pues ese detonante explosivo que va a provocar la bajada de tipos por parte de la Reserva Federal estadounidense y por extensión también del Banco Central Europeo. Y luego tenemos al Bitcoin, pues que también está ahí como su particular maravilloso halving, que está auspiciando pues que se mantenga en zona de máximos históricos, testeando y marcando nuevos máximos, porque se superaron los máximos de noviembre del 2021, marcados allá por la zona de los casi $69.000, y bueno, pues la idea es que se mantenga ahí. Otra cosa muy distinta es lo que pase después del halving, que lo tenemos ya aquí de la esquina. Si no me falla la memoria, es el 17 de este mes de abril. Entonces, bueno, a partir de ahí vamos a ver este batallón de gente que ha entrado al calor del halving en los últimos 5 o 6, 4 veces seguro. Ha sido tremendamente explosivo. Vamos a ver si esta pauta se repite y se mantiene ahí lateralizado por encima de los 70.000. Pero ambos activos técnicamente están muy fuertes. Ethereum más de lo mismo. Es otra alternativa, otra moneda que está para quedarse, obviamente. No es que hay más de 10.000, pero las primeras obviamente están aquí para quedarse. Y bueno, pues ante la tesitura de decir, no, es que el Bitcoin económicamente es muy caro, pues obviamente ahí está esa alternativa del Ethereum, ¿no? Pero en principio larga vida al oro y también al Bitcoin, con esa gran duda de lo que pueda pasar, no digo al día siguiente del halving. Vamos a dejar pasar un mes, a ver si se deshincha, y ya sabemos cómo se las gasta el Bitcoin, que empieza a corregir y se nos mete otra vez en 35.000. Entonces, claro, esto es parte del juego en este caso. Hay que utilizar esta terminología si somos especuladores, porque te puedes ver involucrado pues con este tipo de volatilidad y de caídas tan brutales. Bitcoin, tiempo real, $70.145, y Ethereum, tiempo real, $3.567. A las 9:10 hablaremos con Miguel Caballero de Tutelos para hacer balance de cómo le ha ido en este arranque de curso a las principales criptomonedas, para hablar del halving y de otras muchas más referencias que pueden marcar el ritmo de ambas criptomonedas. Bolinches, gracias por el análisis, cuídate mucho y ya por el lunes. Feliz semana. Venga, feliz semana. Chao. Adiós. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
Visita la exposición Goya, el despertar de la conciencia en la Academia de Bellas Artes. Descubre la evolución artística y personal del pintor a través de una excelente selección de obras de pintura, dibujo y grabado. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Casa de Goya, en pleno centro de Madrid. Más información en realacademiabellasartesanfernando.com. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos con los diarios y empezamos con el superlunes del Economista. Los trabajadores que prorrogan su edad de jubilación se duplican. Aumentan al 10,5% desde la última reforma de pensiones de Escrivá. Cuenta también, los congresistas demócratas ganan el doble en bolsa que los republicanos. El 25% de las oficinas estará obsoleto dentro de 5 años. La mayor parte se va a transformar en viviendas. Explica también que una sentencia pone muy difícil el rearranque de Alcoa en San Ciprián. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia paraliza por 2 años los parques eólicos y destaca que las farmacéuticas fichan bufetes para defenderse del desabastecimiento. Sanidad cede en la mayoría de los casos. Muy destacado también en este periódico Radio Televisión Española, que eleva un 12% el gasto en entretenimiento. Vamos ahora con el diario Expansión. Digi ultima la venta de su red de fibra a Macquarie. La teleco rumana recibirá 900 millones por su red de 6 millones de hogares. Digi utilizará la inyección de fondos para pagar deuda, invertir en su red móvil y también financiar su crecimiento. Explica, el Supremo limita la capacidad de Hacienda para dilatar inspecciones. Liberty Media compra Dorna MotoGP por 4.200 millones de euros. El Gobierno blinda las concesiones de autobuses. 34 cotizadas piden requisitos para su junta. Y explica también, la banca de inversión logra subir un 21% en comisiones. Entrevista a Salvador Mas, CEO de GPT Advisor. Dice, la inteligencia artificial no va a sustituir al asesor financiero. Cuenta que el algoritmo va a hacer ganar en productividad, pero no va a decidir si invertir en un producto o en otro. Explica que GPT Advisor desarrolla modelos de inteligencia artificial dirigidos al sector del asesoramiento financiero. Bancos como Santander o Bankinter ya prueban proyectos piloto. Me quedo con la contraportada del diario Expansión. Vertidos y deuda en la gran crisis del agua en Inglaterra. Thames Water, la principal empresa del sector, amaga con la posible nacionalización si no le dejan subir el recibo. Los vertidos llegan a récord y los ríos están contaminados. Cuenta que las empresas realizaron vertidos durante 3,6 millones de euros en el año 2023, el doble que en 2022. Thames Water debe 17.200 millones de euros y ahora pide subir el recibo del agua un 40%. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. Adelante. Empezamos por la portada del País, donde podemos leer que España acudirá a la cumbre de la OTAN a la cola del gasto en defensa. La falta de presupuestos deja la inversión militar en el 1,24% del PIB. También leemos en la portada del diario que el alquiler medio se come el 40% del salario mínimo interprofesional y que Rusia pone a las elecciones europeas en el punto de mira. También destaca en portada del País la debacle de Erdogan en las municipales turcas y que Carlos III reaparece en público en la misa de Pascua.
Por su parte, el diario El Mundo destaca la entrevista concedida por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Mi objetivo no es incendiar Cataluña, es darle estabilidad a la ley de amnistía. Dice Feijóo, es la mayor cacicada desde el franquismo, que unos políticos condenados puedan, dice, autoperdonarse. Más allá de la fotografía de portada, para Feijóo también nos demuestra, dice El Mundo, el coladero de la función pública, las oposiciones light en gestión catastral y médicos inspectores. El Gobierno abre la mano a los aspirantes con menos exámenes, reduciendo, dice, los temas y permitiendo desechar lo no estudiado. La imagen de ABC de la portada es para Carlos III, que vuelve esporádicamente a la escena pública. Reaparece en la misa de Pascua 2 meses después de anunciar que sufría cáncer para frenar la crisis de confianza que vive la corona británica. Y el titular del diario va para el clan de Koldo, que buscó un nuevo pelotazo con Armengol 13 días después de estafarle 3,7 millones. Ofrecieron al gobierno balear 500.000 de mascarillas, pero la operación no se concretó por la falta de espacio en el almacén. Y el diario La Razón refleja los resultados de la encuesta de NC Report para este diario, en el que dice PSOE y Sumar pierden hasta 21 escaños desde el 23J. Feijóo lograría 162 a 164 escaños y Vox entre 24 y 26. Por lo tanto, dice, el centro derecha conseguiría una amplia mayoría absoluta. Sin embargo, la fotografía de portada es para las elecciones vascas, para el defenestrado Urkullu saludando a Pradales, el candidato del PNV, que junto a Bildu buscan el desempate de las encuestas para el 21 de abril. Nos vamos ahora a la prensa internacional y empezamos por el Reino Unido. The Guardian habla en su portada de esclavitud moderna. Señala que los trabajadores migrantes corren mayor riesgo de sufrir esclavitud moderna después del Brexit, porque las visas creadas apresuradamente para resolver la escasez de mano de obra exponen a las personas a la hiperprecariedad y la explotación. Nos vamos ahora a Francia y nos paramos en el Financiero Les Echos, donde podemos leer los cambios a partir de hoy, como la tarjeta verde, beneficios sociales, medicamentos. Dice que a partir de hoy ya no será necesaria la tarjeta verde en el parabrisas. Dice que la inspección técnica será obligatoria para los vehículos de 2 ruedas. Los beneficios sociales aumentarán debido a la inflación y los medicamentos costarán más. En Italia, La Estampa, su portada va para las elecciones en Turquía, y es que Erdogan no reconquista Estambul, Ankara y los demás grandes ciudades. El propio partido de Erdogan pierde el cetro como primera fuerza política del país y es superado por los republicanos del CHP. Y en Alemania, el Frankfurt Allgemeine Zeitung también se hace eco de la debacle electoral de Erdogan. La oposición gana con sorprendente claridad las elecciones locales en Turquía. El partido gobernante, AKP, también está perdiendo votos, dice, frente a un partido islamista. El resultado podría alterar el panorama político del país. Al otro lado del charco, en Estados Unidos, el Washington Post destaca las protestas contra Netanyahu en Jerusalén, que se intensifican mientras se reanudan las conversaciones para lograr un alto al fuego. Incluso el Papa Francisco pide un alto al fuego inmediato y la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. El Wall Street Journal, por su parte, muestra otro enfoque y explica que el intercambio de inteligencia entre Estados Unidos e Israel genera críticas. Dice, a medida que aumentan las muertes en Gaza, legisladores y grupos defensores de los derechos humanos se preguntan si la información proporcionada por Washington está contribuyendo a la crisis humanitaria. Y en Oriente Medio, el diario israelí Haaretz también muestra en portada a los miles de manifestantes que piden que se reemplace el primer ministro. En páginas editoriales dicen que Netanyahu ha fracasado y dice que si queremos un futuro tenemos que volver a las calles. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Y hoy en La Puntilla vamos a poner el foco en Ethereum, la moneda digital número 2 en cuanto a términos de capitalización del mercado. Se trata de una de las divisas digitales que más interés despierta entre los mineros y también entre los inversores. Nos acercamos a Ethereum y lo hacemos con Joaquín Matinero. Kim, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Ana. ¿Cómo estáis? Que es abogado, bancario, financiero, blockchain. Oye, la comunidad Ethereum está festejando la actualización de Deku. Se implementó a mediados del pasado mes de marzo. Cuéntame qué es esta actualización de Deku y qué supone para esta moneda digital. Bueno, principalmente esta actualización viene un poco seguida de la que ya pasó en marzo del año pasado con el protocolo Shanghai, y aquí lo que nos aporta es los incrementos a nivel de escalabilidad, transparencia, y que los protocolos que iban siguiendo Ethereum serán mucho más competitivos, y lo estamos viendo también a nivel de capitalización de Ethereum
y ha tocado los $4.000, cosa que no sucedía desde hace casi 3 años. ¿Va a revolucionar, está revolucionando esta actualización Denkun el panorama de las transacciones de Ethereum? Sí, lo estamos viendo. Dentro de unos próximos meses Ethereum será mucho más económica, que era uno de las pegas que siempre se le ha dicho, que realmente el coste por transacción es altamente elevado, por lo que se buscaban otras soluciones, como es el caso de Solana o Polygon, que son las denominadas Layer 2, que son cadenas vinculadas a la red de Ethereum. Pero en este caso, con esta disminución de los costes, Ethereum será mucho más competitiva, crea un nuevo protocolo y, en definitiva, hace que los datos se muevan mucho más rápidos y con mucha eficiencia. Me cuentas que hubo otra actualización de Shanghái en abril de 2023. ¿Cuál ha sido la diferencia entre una y otra? En Shanghái, que era el más esperado, porque desde hacía 2 años que se creó el denominado Ethereum 2.0, que era donde la gente podía comprar, dijéramos, un token vinculado a Ethereum que les daba un beneficio, y a partir de abril del año pasado ya podía venderse. Durante los 2 primeros años estuvo bloqueado. Ya con este cambio, con el de Shanghái, donde ya se ha empezado a los nodos a venderse, también aparece la posibilidad de que Ethereum sea más competitivo, donde era uno de los grandes stoppers que había en el mercado. Me cuentas que esta actualización, la del pasado 13 de marzo, va a mejorar la eficiencia, la escalabilidad, la transparencia de la red de Ethereum y que va a consolidar aún más la posición de Ethereum y de esta red como una plataforma blockchain totalmente líder. Pero ¿cuáles son las características más importantes introducidas por esta actualización? O sea, sé que es un poco técnico, pero yo creo que estamos a momento de avanzar un poquito. Pues realmente el cambio principal es que Ethereum pasó de lo que era la prueba del trabajo, el Proof of Work, al Proof of Stake ya hace un año, con este cambio que en definitiva la gente que tiene esta criptomoneda es la que decide cómo se mina, por tanto los mineros no eran recompensados como el caso del Bitcoin. Y por otro lado, lo que sí que sucede es que este protocolo da una aceleración, que era este punto que comentaba, ¿no? Las transacciones de Ethereum eran bastante más lentas y además tenía un coste bastante elevado. Pongamos, por ejemplo, para una transacción de $100, el coste eran $2.50. Por tanto, en el mundo de las criptomonedas es un coste excesivamente alto. Ahora, con este nuevo protocolo, las transacciones son mucho más rápidas, además el coste es casi ínfimo, lo que va a reforzar que la posición de la blockchain de Ethereum sea líder, que ya lo que sucedía en estos 2 últimos años, que aparecían protocolos que iban siguiendo, intentando captar o canibalizar la posición de líder de Ethereum, pues ahora lo tendrás más difícil, ¿no? Las denominadas Solana, Polygon y compañía, que son las que hemos oído más estos últimos meses, que estaban llevando pues todo el boom de los NFTs, el tema del metaverso y el tema de grandes proyectos, pues ahora Ethereum vuelve a la cabeza con un protocolo mucho más ágil, mucho más eficiente y además más económico. ¿Y esto ha sido lo que ha provocado la última subida de Ethereum en su cotización? Sí, este era lo que siempre se le había puntualizado Ethereum, ¿no? Es el creador de los smart contracts, es el gran visionario con Vitalik Buterin, su fundador, pero siempre se le había un poco achacado que era realmente excesivamente cara, que las transacciones tardaban mucho en formalizarse y se habían creado otras blockchains parecidas que se vinculaban en Ethereum para suplir esta falta o este pequeño apetito, dijéramos, de ser más competitivo. Ahora parece que realmente es un Fórmula 1 en todos los aspectos y vamos viendo de cómo se van aplicando estas nuevas soluciones. Pues nada, a subirse en este Fórmula 1. Joaquín Matinero, abogado bancario, financiero y blockchain. Gracias por las claves, por la formación y a seguir trabajando. ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! Un abrazo. Fuerte abrazo. Bye, bye. Adiós. Yo me pierdo, tío. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones, a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big, nos mueven tus valores.
Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Son las 8 de la mañana.